Buenas noches. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy hablaremos de la diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica es una técnica que se utiliza para simplificar el proceso de diferenciación cuando las funciones a derivar contienen productos, cocientes, potencias e inclusive funciones exponenciales y logarítmicas. Básicamente lo que se hace es aprovechar las propiedades de los logaritmos para simplificar estas funciones que al derivarse de la forma tradicional implicaría un proceso un tanto más largo y más tedioso. Bien, el procedimiento para la diferenciación logarítmica implica que tendríamos que aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Una vez que hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, vamos a simplificar aplicando las propiedades de los logaritmos. Una vez que hemos simplificado, vamos a derivar a ambos lados de la igualdad con respecto a x. Hay que tener presente que cuando se deriva el logaritmo natural de y, su derivada es y' sobre y. Esto en aplicación de la regla de la cadena. Luego vamos a despejar para y' y finalmente vamos a expresar la respuesta únicamente en términos de x. Es decir, vamos a sustituir a las y o a la variable y por la función original. Veamos este primer ejemplo. Entonces, lo primero es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Ahora que hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, esta expresión puede simplificarse aplicando las propiedades de los logaritmos. Entonces el paso 2 es simplificar aplicando propiedades de los logaritmos. Entonces aquí tenemos el logaritmo natural de un cociente. Las propiedades de los logaritmos establecen que yo puedo expresar eso como el logaritmo natural de la función del numerador menos el logaritmo natural de la función del denominador. Ya algunos habrán advertido que en el denominador tenemos un producto
de funciones, es decir, en el argumento de este logaritmo tengo un producto de funciones. Entonces podemos también aplicar las propiedades de los logaritmos y expresar eso como una suma de logaritmos, siempre tomando en consideración que este signo negativo afectará a toda esa expresión. Ahora podemos, continuando con las propiedades de los logaritmos, pasar los exponentes a multiplicar. Y de paso multiplicaríamos el menos 1 por todo lo que está dentro del paréntesis. Una vez que hemos agotado el uso de las propiedades de los logaritmos, podemos derivar, siempre considerando o teniendo en cuenta el hecho de que la derivada de logaritmo natural de y está dada por y' sobre y. En este caso, tenemos una constante multiplicada por una función. Copiamos la constante y derivamos la función. Disculpe, Lick, no es un quinto en vez de un tercio que puso ahí. Sí, es un quinto, sí. La derivada de logaritmo natural de 2x menos 1 sería 2 sobre 2x menos 1, puesto que la derivada del argumento es 2 y el argumento es 2x menos 1. A esto vamos a restarle la constante 3, que multiplica a la derivada de logaritmo de x, que es 1 sobre x, y a esto le restaríamos un quinto, que multiplica a la derivada de logaritmo natural de x cuadrado más 3. La derivada de x cuadrado más 3 es 2x sobre x cuadrado más 3, que es el argumento. Ahora vamos a despejar para y'. Multiplico este 4 con este 2, el 3 con la unidad.
Y finalmente expresaríamos todo en términos de X, es decir, que esta Y la expresaríamos por su equivalente en X. Y tenemos la derivada de esta función aplicando la diferenciación logarítmica. Hemos empleado aquí algún procedimiento que yo siempre les digo no es necesario y lo hacemos únicamente para efectos didácticos. Y es el hecho que vamos aplicando las reglas de manera individual, pero estas pueden aplicarse de forma simultánea. De hecho, ¿no? El hacer tantas, entre más operaciones o iteraciones se hacen, hay más probabilidades de equivocarse. Entonces, la idea es de tratar de realizar los menos pasos posibles. Pero obviamente esto solo se logrará si nosotros sabemos o conocemos las propiedades. Y la única forma de saberlas es aprendiendo. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Una vez que hemos aplicado el logaritmo natural a ambos lados de la igualdad, simplificamos aplicando las propiedades de los logaritmos. En este caso, el exponente podemos pasarlo a multiplicar. De igual forma, podríamos expresar ese logaritmo natural de un cociente como una resta de logaritmos. Sabemos también que las propiedades de los logaritmos establecen que el logaritmo natural es 0. Entonces, si multiplicamos x por todo lo que está dentro del paréntesis, tendríamos menos x logaritmo natural de x. Bien, y ahora ya tenemos una función que se nos facilita más derivar. Este es un producto de funciones. Recuerde, vamos a aplicar la regla del producto.
Derivamos logaritmo natural de y prima sobre y. Vamos a agregar este signo negativo y colocaremos a la derivada dentro del paréntesis. Entonces aplicamos la regla del producto para derivada, copiamos la primera y multiplicamos por la derivada de la segunda, la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Esto vamos a sumarle a la derivada de la primera función, es decir, la derivada de x, que es 1, multiplicada por la segunda. Siguiente paso es despejar para y', simplificamos. Y finalmente dejamos todo expresado en términos de x. Es decir, expresar a y en términos de x. Bien, siempre que definimos o mostramos una nueva técnica que involucre derivadas, es muy común que se resuelvan ejercicios en los cuales haya que determinar la ecuación de una recta tangente por la definición de la derivada, ¿no? Como la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función. En este caso se nos pide determinar la ecuación de la recta tangente en el punto donde x es igual a 1. Entonces, obviamente, para determinar la ecuación de la recta tangente, empleamos el método punto pendiente. Necesitamos entonces determinar la derivada, puesto que al obtener la derivada, tenemos la fórmula para calcular la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de esa función, dado un punto. Y para derivar vamos a aplicar la diferenciación logarítmica. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Luego empleamos las propiedades de los logaritmos para simplificar. Ahí tenemos un producto de funciones en el argumento de ese logaritmo. Entonces, las propiedades de los logaritmos me permiten expresar esto como una suma de logaritmos. Luego, continuando con las propiedades de los logaritmos, podemos pasar los exponentes a multiplicar.
sabemos que el logaritmo natural de e es 1. Por lo tanto, tendríamos bien, aquí tenemos un producto de funciones. Al derivarlo, aplicaremos la regla del producto. Entonces, derivamos ambos lados de la ecuación. Y' sobre y. La derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0. Y ahora vamos a aplicar la regla del producto para derivar esa expresión. Entonces, la regla del producto establece que vamos a copiar la primera y derivaríamos la segunda. La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. A esto vamos a sumarle la derivada de la primera, es decir, la derivada de x, que es 1, multiplicada por la segunda. En este caso es logaritmo natural de x. Despejamos para y'. Y finalmente, expresamos todo en términos de la variable original. Bien, ahora que ya contamos con la derivada, vamos a sustituir el valor de x dado en la derivada para encontrar la pendiente. Sustituimos el valor de x. Sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces aquí tendríamos e elevado a la 0, que es 1, por 1 a la 1, que es 1. 2 por 1, 2. La pendiente en este caso es 2. Luego, para determinar el valor de y del punto, vamos a sustituir el valor de x en las x del punto. El valor de x en las x de la función, perdón. Entonces, aquí tendríamos que y es igual a 1, por lo que el punto quedaría conformado por
1,1. Bien, como ya contamos con la pendiente y el punto, ahora podemos determinar la ecuación de la recta tangente. Entonces tendríamos que y menos 1 va a ser igual a la pendiente 2 por x menos x1, que en este caso es 1. Nuevamente despejamos para y. Y entonces nuestra ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto 1, 1 está dada por 2x menos 1. Bien, veamos este siguiente ejemplo. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Bien, habíamos dicho que para aplicar las propiedades de los logaritmos o cualquier otra propiedad, no es necesario que nosotros apliquemos estas propiedades una a la vez. Es decir, podemos aplicar todas las propiedades que apliquen de forma simultánea. Es decir, aplicando las propiedades de los logaritmos, esta expresión nos quedaría de la siguiente forma. X cuadrado menos 1 más
1 medio por logaritmo natural x a la 6 más 1 más 1 medio por logaritmo natural de x a la 4 menos 1 menos 1/3 por el logaritmo natural de x a la 6 más 3. Y luego procederíamos a derivar. Entonces, algunos se preguntarán cómo llegamos hasta a esto. Entonces, porque estamos acostumbrados a aplicar individualmente las propiedades de los logaritmos. Entonces, tenemos el logaritmo natural de un cociente. Sabemos que podemos expresar esto como el logaritmo natural de la función del numerador menos el logaritmo natural de la función del denominador. Ahora, en el numerador, ¿verdad? O ahora en el argumento de este logaritmo, tenemos un producto de funciones, es decir, esta función está multiplicando a esta función compuesta. De acuerdo a las propiedades de los logaritmos, nosotros perfectamente podemos expresar eso como la suma de logaritmos. Claro, algunos de ustedes ya habrán advertido que en esta otra función, que es una función compuesta, en su argumento tenemos un producto de funciones. Entonces, ahora podríamos aplicar esa propiedad de los logaritmos en la cual los exponentes pueden pasar a multiplicar.
Y una vez que pasamos este exponente un medio a multiplicar, tenemos aquí el logaritmo natural de un producto que lo expresaríamos como una suma de logaritmos y un medio multiplicaría esa suma de logaritmos, lo que nos dejaría un medio logaritmo natural de x a la 6 más 1 más un medio logaritmo natural de x a la 4 menos 1. Entonces, tal como lo habíamos expresado anteriormente, este procedimiento es irrelevante, ¿no? Nosotros lo empleamos únicamente para efectos didácticos, ¿no? Por cuando muchos se preguntan de dónde surgió esto. Y obviamente esto es porque no nos hemos aprendido estas propiedades. Una vez que usted aprende y maneja las propiedades, sabe que estas pueden aplicarse de forma simultánea y pasar de esta expresión a esta expresión sin ningún problema. Bien, una vez que hemos agotado el uso o que hemos simplificado la expresión aplicando las propiedades de los logaritmos, procedemos a derivar. Recordemos la derivada del logaritmo natural de y' sobre y. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de menos 1 es 0. Luego aquí vamos a copiar esa constante un medio y la multiplicaríamos por la derivada de logaritmo natural de x a la 6 más 1. Entonces, la derivada del logaritmo natural de u de x es la derivada del argumento, la derivada de x a la 6 más 1 sería 6x a la 5 sobre x a la 6 más 1. Luego a esto vamos a sumar nuevamente. La constante un medio se copia. Y la derivada del logaritmo natural de x a la 4 menos 1 es 4x al cubo sobre x a la 4 menos 1. Después restamos un tercio, copiamos la constante un tercio y derivamos logaritmo natural de x a la 6 más 3. La derivada de x a la 6 es 6x a la 5 sobre x a la 6 más 3. Despejamos ahora para y'.
Podemos simplificar 6 entre 2, 4 entre 2 y 6 entre 3. Seis entre 2 es 3. Cuatro entre 2 es 2. Y 6 entre 3 es 2. Finalmente expresamos todo en términos de X, es decir, expresamos a Y por su equivalente en X.